Cristo. De este camino yo no desisto, estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Hermanos, estamos en un estudio muy bendecido sobre la llave de David. Yo siempre me impresionaba con este versículo, porque Jesús dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, donde Él mandó a que Juan escribiera una carta a las 7 iglesias de Asia. Ellas representaban la iglesia de cada era de la humanidad. Y en todas las eras también tenemos a las 7 iglesias existiendo. En Apocalipsis 3, versículo 7, Jesús dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esto fue una palabra especial que nuestro Dios le envió a su iglesia en Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es a la que todos quieren pertenecer, la iglesia victoriosa, la que más sobresalió. Y esta es una palabra para usted y para mí. Él dice que es santo, el verdadero, y tiene la llave de David. Pero ¿cómo Dios tiene la llave del hombre? Dios no es perfecto y tomó la llave del hombre, no. La llave es de Dios. Y David lo entendió, fue el primero que entendió. Entonces se bautizó como la llave de David. Y fue tan importante que Jesús dijo: yo tengo la llave de David. Y yo pensé por mucho tiempo, ¿qué significa esa llave? Ese secreto. Y comprendí que era el entendimiento que tenía David en la palabra de Dios. Y lo que hoy escuche aquí puede cambiar su vida para siempre. Puede estar seguro. Esto será la respuesta de Dios a sus oraciones. Ya he hablado mucho sobre esto del Salmo capítulo 3. Vamos al Salmo 3, donde encontramos aquí una palabra especial que el rey David escribió. Y dice lo siguiente: Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? No crecieron, sino que se multiplicaron. De un momento a otro todos se pusieron en contra de David. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Estaban totalmente equivocados. La persona que tiene el entendimiento que tuvo David, que tenía Jesús, que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos. Esto no fue solo para David y para Jesús. La voluntad de Dios es que cada uno de sus hijos e hijas, entiendan y lo sirvan de esa manera. Y si eso ocurre, en poco tiempo llevaremos a la humanidad al Señor Jesús. Porque muchos nos comparan con todas las otras religiones. Es una religión más y no tiene nada que ver. La palabra de Dios no tiene nada que ver con religiones, la palabra del Creador a la criatura. Es lo que nos enseña de cómo debemos actuar, luchar, vencer y tener todas sus bendiciones. Es necesario seguirla. Los enemigos se multiplicaron. De repente eran muchos. Y en el versículo 3 nos da 3 secretos, 3 llaves de lo que esto era. Dice así: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. En otras palabras, no importa todo lo que está sucediendo, que el enemigo intente arremeter contra mí, porque Dios es para mí un escudo. Él entendió lo que Dios podía hacer. Hermano, hermana, el día que usted entienda esto, que Dios quiere ser un escudo para usted, su protección, que es impenetrable. No habrá flechas malignas, ni misiles que lancen, o torpedos, o alguna arma que vayan a usar que logren hacer una pequeña apertura para entrar. Usted solo tiene que seguir creyendo. Jesús dice lo siguiente: si crees, verás la gloria de Dios. No tienes que sacrificarte, que tomes todo lo que tienes y des a la iglesia. No, no. Solo si Dios en algún caso lo toca para que usted haga algo diferente. La iglesia no está para sacar, sino para aumentar.
La palabra de Dios es para eso, es para quitar lo que no sirve y dar la bendición del Señor. Y con esa bendición usted sirve a Dios. El objetivo de Dios es que todo el mundo pueda estar sirviéndolo verdaderamente. Y David lo entendió. Se multiplicaron los enemigos, pero ¿de qué servía si Dios era su escudo? ¿De qué servía que vinieran? Podían venir los que fueran, no lo alcanzarían. Y enseguida dice, mi gloria. Imagínese usted siendo un luchador, entrando en una batalla y Dios siendo su gloria, su capacidad. No habrá nada que lo alcance. Puede venir lo que sea. Por más preparada que esté esa arma maligna, el escudo no lo dejará pasar y usted hará la obra de Dios. Usted lucha con un escudo invisible que lo protege las 24 horas del día. Y ese escudo que es el Señor también es su gloria, es su capacidad de victoria. Voy a entrar y saldré vencedor, y el enemigo perderá la batalla. Y después él dice, y el que levanta mi cabeza, mi gloria, y el que levanta mi cabeza, el que me hace ser diferente, saber dónde voy a atacar, cómo lo haré y de qué manera, que le da la victoria completa. Y aquí él siguió diciendo, hay más cosas que ya las vimos, solo las estoy recordando. Versículo 4, con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. En el monte de Dios, doctor, ¿cómo la voz del hombre puede llegarle? ¿Qué teléfono es ese que se comunica así? No es ningún teléfono. Cuando usted clama con su voz, no la natural, esta ya vino contaminada a causa del pecado de Adán. Pero cuando Dios le abre la palabra a usted, le está dando la voz que hace que lo escuche. Cuando usted usa esa revelación, que solo usted la tuvo, puede ser muy parecida a la mía, pero la forma y su contenido Dios la cambió especialmente para usted porque es suya esa voz. Y usted clama a Dios y en el monte santo Dios lo oye a usted. Es instantáneo, automático, pero si clamo con mi voz natural, personal, no pasará del techo. No llegará a ninguna parte. Cuando usted clama con la voz que Dios le dio, con esa revelación, entonces tendrá en la fe, sabrá que Él es su escudo, que Él es su gloria, que es quien levanta su cabeza, y cuando clama, Él lo escucha. Cuando lo oye, Él responde en el acto. ¿Y qué más dice? Y Él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Qué hizo Él? Se acostó, era perseguido, los enemigos se multiplicaban contra Él, de a miles, pero se durmió. ¡Hey! ¡Te harán trizas! No. Dios me sustenta. Se acostó, durmió, lo que mucha gente no hace. Se acuesta para dormir y se pone a pensar en las cuentas, en los problemas y pasa horas así y se despierta desesperado. Hay parejas que solo sacan cuentas, suma aquí, no nos alcanza. Use la voz que Dios le ha dado, cuéntele todo a Él y le dará la respuesta. Él se acostó, durmió y se despertó. No le había pasado nada. Hermano, el que tiene la voz de Dios recibe la revelación, la llave de David, esta es la llave, habla y Dios lo oye y lo protege. Y él dijo más, ¿por qué pasó eso? Porque Jehová me sustentaba. Dentro de poco hablaré sobre esto. Dios sustenta a los que están en su palabra. En San Juan 8:31, que antes de comenzar el culto lo vi con ustedes. Dijo entonces Jesús a los judíos, a los rusos, americanos, brasileños, a los indígenas, a los europeos, a todas las personas que habían creído en Él. Es la palabra de Jesús para todo el mundo. No podía decirle a los judíos y decirnos algo diferente a usted y a mí. El que oye su voz oye esta orientación. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aprenderán lo que es necesario. Permanezca en la palabra, Dios lo va a sostener, lo va a sustentar, lo va a guardar, lo va a proteger. Y el enemigo podrá multiplicarse de a miles. Él no conseguirá derrumbarlo. ¿Por qué? Porque usted estará protegido por el Señor.
Usted estará teniendo al Señor como su gloria. Medite en esta palabra, esto le dará la victoria que nunca pensó tener. Dios es su gloria, su capacidad de victoria. Y todavía hay más cosas, hermanos, en la llave de David. Cuando se tiene la llave de David, usted cierra y nadie puede abrir. Es una oración muy simple, una oración tan poderosa, que cuando entiende, llega ante Dios y le dice, ahora voy a usar tu autoridad aquí hoy. Puede ser un caso que no tiene remedio. Pueden olvidarse que esto es algo definitivo por el hombre, pero lo que el hombre crea se deshace, lo que Dios decide nunca se deshace. Cuando la palabra le llega a usted, usted actúa como si fuera un verdadero Dios. Doctor, eso es muy fuerte. Jesús dice, si Dios llamó dioses, veamos dónde está eso. San Juan capítulo 10, por favor. San Juan capítulo 10, comenzando en el versículo 32. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Aquí hay muchas revelaciones de Dios. La primera nos dice así, cuando Dios nos da una palabra, es esa palabra que debemos usar, clamar con mi voz. Entonces yo no tengo nada delante de Dios, pero Dios me dio una revelación de la palabra, y ahora la tengo. Tengo una voz, que es mía. Es de Dios, pero me la dio a mí. Y cuando clamo con mi voz, con la revelación, con mi llave, en su templo Él me oye y me responde. Cuando yo reprendo al enemigo con mi voz, con la revelación que Dios me dio, el enemigo no aguanta. Porque en ese momento, a causa de la palabra, es como si yo fuera un Dios. No lo soy. Después le mostraré un salmo que habla de esto. Siempre seré un hombre, pero en ese momento es como. Y Jesús dice, si llamó dioses, el propio Padre los llamó, a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. Entonces, si Él dice que en ese momento lo está usando, tiene que ser muy criterioso con eso, y estar afirmado en la palabra. Pero existe la reunión de los dioses, que no son perfectos, pero reconocen sus debilidades, piden perdón, buscan a Dios y están cambiando. Y Dios está allí y Él los juzga. Él resuelve la situación en medio de estos que asumen su palabra. Y empieza no diré todo ahora porque es mucho, y no tendré tiempo para esto. En el versículo 6 dice así, yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Entonces nosotros como su congregación somos hijos de Dios, pero en el momento que la palabra se nos revela, es como si fuéramos, entre comillas, un Dios. Aún somos gente, seres humanos, pero actuamos como tales por la palabra. Clamaré a Jehová con toda mi voz. Y hay más. Doctor, después que ya fui usado por Dios, ¿siempre seré alguien como Dios? No. Ahora el versículo 7. Pero como hombres moriréis. Entiendan esto, solo en ese minuto que usted está siendo usado, con esa voz que Dios le dio, con esa revelación, con la llave de David, es que tiene esa prerrogativa de actuar como si fuera Dios. Pero no sea arrogante y piense que es mejor que todos, porque como hombre morirá igual. El camino para todos es el mismo, no hay diferencias, ni para el predicador ni para la persona que recién llega a la iglesia. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis.
Necesitaba decirle solo esto. Y ahora volvamos al Salmo capítulo 3, donde fue que nos detuvimos. Aquí vimos que David dice en el versículo 5, yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. Después él hace una declaración. Las personas ya estaban pasmadas. ¿Cuántos se han multiplicado mis adversarios? Son muchos los que buscan destruirme. Y dicen, no hay para él salvación en Dios. En el versículo 6 dice, no temeré ni a una gran multitud que ponga sitio contra mí. ¿Por qué David no tendría miedo? Hermano, a una persona tal vez la vencería, pero a 10 personas no podría, aún siendo luchador. Si aparecieran 10 soares para luchar con un luchador así, él acaba con todos, a veces no. Si los 10 le caemos al mismo tiempo y lo agarramos bien, lo derribamos por más fuerte que sea. Él es fuerte, está preparado, tiene músculos, tomó esteroides y quedó así. Pobre del que toma esteroides, su hígado le dice, no, por favor, tendré problemas, no tendrás buena salud, pero hay gente que los toma para impresionar. Y los 10 no lo podrían matar. Digamos que podrían y 20 ni pensarlo. Acabaría, se quedaría destruido allí para siempre. David no habló de 10 ni 20, habló de una gran multitud. ¿Por qué David dijo esto? Vea, hermano, vea, hermana, hay una razón. Vamos a Deuteronomio 32. Empieza en el versículo 28 de Deuteronomio 32. Porque son nación privada de consejos, y no hay en ellos entendimiento. El pueblo de Dios que es débil, no toma el consejo de Dios. Y porque no toman este consejo, no tienen entendimiento. Y sin entendimiento no tienen a Dios luchando por ellos. No tienen autoridad de Dios para reprender el mal y que se vaya. Ahora el versículo 29. Ojalá fueran sabios. Dios nos quiere sabios. Comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que los espera. ¿Para qué Dios nos da esa palabra? ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? Si su roca no los hubiera vendido y Jehová no los hubiera entregado. Hermanos, Dios está diciendo lo siguiente. Quienes son fieles a Él, firmes en la palabra, ellos lograrán hacer que huya 1, 100% de éxito. A 10, 1000% de éxito. A 100, 10,000% de éxito. 1 venciendo a 1 es 100%. 1 venciendo a 10 ya son 1000%. Venciendo a 100 ya son 10,000%. Venciendo a 1000, 100,000%. 1 que está en la palabra de Dios. Y si fueran 2, si él tuviera a Dios actuando junto a él, pueden estar solo pero el Señor con él, entonces hará huir a 10,000. 1,000,000, un millón en porcentaje de éxito. Tenemos que estar en la palabra, aprender de ella, buscar la palabra, tomar la palabra, y aquí Dios nos dará la victoria, hermanos. En el momento que toma esto, usted vence. Y volviendo al Salmo capítulo 3, versículo, estamos en el versículo 6. No temeré ni a una gran multitud que ponga sitio contra mí. No interesa. Me acosté, dormí, desperté, porque el Señor me sustenta. ¿Y por qué Él me sustenta? Porque yo tengo su palabra y puedo clamar con mi voz. No importa si son 1000 o 10,000 los que se levantan contra mí, no tendré miedo. Un hombre no tendrá miedo de 10,000, y no solo de 10,000, de 100,000, de 1,000,000, de 100 millones, sí, de 100 billones, de demonios que vengan contra él. Una persona en la palabra de Dios vale más que toda la humanidad rendida, hermanos. En el momento que recibe la revelación, tómela, ore, alabe a Dios por eso, pero sea una persona humilde, no un pedante espiritual, que cree que todo lo puede y no sucede nada. Separados de mí nada podéis hacer. Y el momento en que Dios lo inspira, llega, y entonces puede decir, la unción de Dios, del Señor Dios está sobre mí, actuaré como si fuera el mismo. En el nombre de Jesús, yo paralizo esa obra del diablo, está paralizada y la expulso. Yo determino la victoria y la victoria le llega a usted. Amén. Oh, gloria a Dios.
Vamos a la novela de la vida real, por favor. Teníamos una casa muy simple en un barrio en el Distrito Federal, pero era muy lejos, era muy difícil para nosotros. Mis hijos eran muy pequeños, entonces siempre le pedía a Dios para poder comprarnos una casa o cambiarnos a un barrio más cerca del eje urbano, ¿no? Era como una choza, porque no tenía techo, era muy simple. Ella siempre tuvo miedo, ¿no? Antes de convertirse tenía miedo de estar en la casa. Entonces ella, cuando nos íbamos a la escuela, ella buscaba un lugar a donde ir. Empecé a ver el programa del Dr. Soares y me asocié en esa época, era asociada, no era patrocinadora, y desde esa época vengo patrocinando. Yo era bendecida porque lo veía todas las noches, aprendí a leer la Biblia. Ella fue aprendiendo la palabra y la palabra fue creciendo como una semilla en su corazón y empezó a oír que la palabra liberaba. Ella no quería estar sola en casa, entonces empezó a ir a la iglesia y dentro de la iglesia empezó a oír más la palabra y comenzó a creer. En esa época mi marido lo despidieron de la empresa donde trabajaba hacía años y con ese dinero nosotros, junto con algo más que teníamos ahorrado, pudimos comprar una casa en un barrio mejor. Y todo honor y gloria es del Señor, porque siempre le pedí al Señor Jesús esa bendición. Y fue una casa que yo la considero un milagro. Fue una casa muy linda, grande, en el mejor barrio de la ciudad. Y pagamos con el dinero que teníamos. La mujer quería más y orando y pidiéndole a Dios, ella desistió de eso y quedó por el valor que teníamos. Estamos en una casa bien construida, tiene una sala grande, tiene buenas habitaciones, tiene 3 baños, un garaje como para 6 autos. Es una gran diferencia con la otra casa donde vivíamos, sin contar que está cerca de todo. Está cerca del centro de la ciudad, no tenemos problema con embotellamiento, nada de eso. Después de recibir la bendición de su hogar, Anita seguía teniendo miedo de quedarse sola. Aunque frecuentaba la iglesia y se alimentaba con la palabra, aún faltaba algo. Y fue en el año 2000 que Anita se bautizó en las aguas en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios. Nosotros vimos una transformación muy grande en su vida. De antes que ella conociera a Jesús a hoy día. Hoy vive más tranquila. Antes creo que a causa del miedo que sentía, era muy nerviosa, ¿no? Era una persona muy enardecida y hoy ella está muy tranquila. Donde ella va, siempre le habla del Señor Jesús a las personas. Llegamos a andar en un auto muy viejo, hoy andamos en un auto nuevo y se nota una diferencia muy grande. Uno no tiene el riesgo de quedarse parado en la calle. Es mucho más cómodo y gasta menos. El Señor Jesús es maravilloso, sin Él no somos nada. Yo creo que muchas vidas ya fueron, ya se convirtieron y serán convertidas a través del programa Show de la Fe. Y fue así que el programa Show de la Fe ayudó a Anita. Jonathan, su hijo, sabe lo importante que es esta obra. Hoy día el Show de la Fe llega prácticamente a todos los países y es un evangelismo que naturalmente no se podría hacer por cualquier persona. Entonces Dios le dio ese ministerio al Dr. R.R. Soares y él ha alcanzado con la palabra de Dios a personas de todo el mundo. Gloria a Dios. Quiero orar por quien está en casa. Padre, gracias por la revelación de tu palabra. Padre, mi fe se une a la fe de esta persona. Y yo voy a usar la autoridad que me has dado para echar por tierra todo el mal. Y haré esto ahora para tu gloria. En el nombre del Señor Jesús. Yo reprendo toda dolencia, toda enfermedad, toda obra maligna que está en esa persona que ora conmigo. Y yo ordeno, sal y no vuelvas nunca más en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y amén. Yo quería llamarlo a usted que me está viendo el Show de la Fe y participando de esas bendiciones.
para también oír la voz de Dios y ser una persona responsable por esta programación, siendo mi patrocinador. Sienta en su corazón con cuánto Dios quiere que usted nos ayude. La Biblia dice que eso que usted está sintiendo es la semilla que Él está poniendo en su mano para ayudarnos. ¿Y cómo hago, Dr. Suárez? El número de teléfono aparece en su pantalla. Llámenos y crea. Cuando Dios llama a alguien para ser patrocinador, Él tiene un gran plan para esa persona. No desprecie lo que Dios tiene para usted. Ayúdenos a ganar almas para Jesús. Y después usted dirá, muchas gracias, Dr. Suárez. Y yo diré, muchas gracias, Señor, por haberme usado. Que el Señor lo bendiga y lo guarde en el nombre de Jesús. Llámenos ahora en este momento. Hola amigos y amigas, tengan ustedes muy pero muy buenos días. Quien les habla, su amigo de todas las mañanas, Pastor Nicolás, y esta es la agenda de la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios para bendecir a todos los amigos aquí en la capital, como también en el interior del país. Yo invito a usted, amigo o amiga, para participar de este día martes, allí en la ciudad de Belén. Usted que está en Belén, en la ciudad de Salto, ahí en la calle Solís y Álvarez Sánchez. Allí está nuestra Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en la ciudad de Belén, allí en la ciudad de Salto, con el ministro Miguel en el día de hoy. También hoy martes, yo invito a usted a participar también en Barro Blanco a las 19 horas en la calle Paysandú, Solar número 17, con el ministro Esteban, que va a estar allí bendiciendo a todas las personas de Barro Blanco. Usted que vive en Pando, usted que vive allí en Barro Blanco, puede acercarse a nuestra iglesia. ¿Dónde estamos ubicados? En la ruta 8, en el kilómetro 25,5, en la calle Paysandú, Solar número 17, hoy a las 19 horas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Y déjeme hablar ahora sobre los patrocinadores. Usted que está ahí mirando este programa Show de la Fe, yo abro mi corazón para usted acá sobre la importancia de ser un patrocinador. Todos los meses nosotros tenemos un gran compromiso y ese compromiso es mantener el programa Show de la Fe en el aire. Son muchas las personas que me llaman agradeciendo por el programa Show de la Fe, contando los testimonios que reciben a través del programa Show de la Fe. Pero como usted sabe, para estar en televisión, nosotros tenemos que tener condiciones. Yo agradezco a usted que ya es un patrocinador. Estamos orando por usted, pidiendo para que Dios nunca deje faltar a usted nada. Pero también estamos pidiendo que Dios levante nuevos patrocinadores. ¿Qué es ser un patrocinador? Patrocinador es aquella persona que siente en su corazón voluntariamente, porque no es ninguna obligación, es un llamado de Dios. Ser un patrocinador es ser un ministro de Dios, que ministra a muchas personas, que ayuda a muchas personas a través del programa Show de la Fe. Pastor, yo no soy patrocinador, pero yo estoy sintiendo en mi corazón de ayudar el programa Show de la Fe a mantenerse en el aire. Es muy fácil. Nosotros tenemos dos medios. Uno de ellos es por medio del banco y otro por medio de HabitatNet. ¿Cómo yo puedo hacer para hacer por medio del banco? Bueno, usted puede anotar ahí. Nosotros tenemos una caja de ahorro en el Banco República, que usted puede hacer una transferencia, usted puede hacer por medio de un cajero. Anote ahora el número de cuenta del Banco República. Caja de ahorro, número, agencia 002. El número de la cuenta es el 01 60876. Repito, caja de ahorro 002. Agencia 002, la cuenta 016876. Y a través de esa cuenta bancaria usted puede ayudarnos a mantener el programa Show de la Fe en el aire. O si no, usted que le queda más cómodo ir a Habitat, entonces ahí en Habitat nosotros tenemos un número de cuenta. Es HabitatNet. Usted tiene que llegar al cajero y decir así: quiero hacer un depósito para HabitatNet. El número de la cuenta es el 1709. Ahí ellos van a dar un recibo para usted y en el recibo usted tiene que prestar atención a ver si sale a nombre de Iglesia Internacional de la Gracia de Dios. Si sale a nombre de Iglesia Internacional de la Gracia de Dios, su contribución llegará hacia nosotros. Desde ya agradezco a los que ya son patrocinador, a aquellos que están sintiendo de ser un patrocinador ahora, que Dios pueda bendecirlo rica y abundantemente. Nuestro espacio llega hasta aquí. Mañana nos reencontraremos.
con más un programa Show de la Fe. Un fuerte abrazo. Chao, amigos. Siga al Dr. Suárez, www.facebook.com/Dr. R.R. Suárez. No volveré, no volveré.